Imaginen por un momento las ciudades que hoy conocemos, vibrantes y modernas, bulliciosas con la vida de millones de personas. Piensen en Roma, la ciudad eterna, con sus monumentos milenarios que aún se alzan, majestuosos, desafiando el paso del tiempo. Ahora, cierren los ojos e imaginen que bajo cada calle adoquinada, bajo cada edificio contemporáneo, bajo el asfalto por donde circulan los coches, se extiende una capa aún más antigua, una Roma dormida, oculta, intacta en su misterio. Lo mismo sucede en Nápoles, donde la tierra respira con un pulso volcánico, o en Londres, una urbe global cuyos cimientos reposan sobre vestigios de una época imperial. Son como fantasmas de piedra y ladrillo, ciudades enteras que yacen sepultadas, esperando ser descubiertas. Esta es la paradoja de la arqueología, un desafío constante para la curiosidad humana, nuestro protagonista en esta odisea. A veces, para desenterrar el pasado, hay que destruir una parte del presente. Los arqueólogos y conservadores, héroes silenciosos de la historia, se enfrentan a un dilema perpetuo. Cada pala que rompe la tierra, cada muro que se expone, implica una decisión crucial. ¿Cómo preservamos el delicado equilibrio entre el conocimiento y la conservación? ¿Cómo revelamos los secretos del ayer sin aniquilar su frágil esencia, o peor aún, sin poner en riesgo el mundo que hemos construido sobre ellos? No siempre es posible. De hecho, existen tesoros del Imperio Romano que, por diversas razones, desafían nuestra capacidad de exploración. Son como cápsulas del tiempo selladas, que se resisten a ser abiertas, no por falta de interés, sino por barreras infranqueables, nuestro antagonista en esta historia de misterio y ciencia. Hoy nos adentraremos en los secretos de 5 ruinas romanas que la humanidad anhela excavar, pero no puede. Lugares donde el pasado y el presente chocan, creando un velo de imposibilidad que las mantiene ocultas. Veremos cómo el mundo moderno se erige, literalmente, sobre los hombros del mundo antiguo, en un concepto fascinante conocido como estratigrafía urbana. Imaginen una tarta de 1000 capas, donde cada capa es una civilización, una era, una historia. Bajo las calles que hoy pisamos, bajo las plazas donde los niños juegan, se encuentra un mapa de nuestro pasado, estratificado como un libro bajo la tierra. El Imperio Romano no desapareció, simplemente se hundió, se sepultó, o fue cubierto por los sucesivos impulsos de la vida y la construcción. Es una conexión ineludible, una cadena invisible que une nuestra realidad actual con la majestuosidad de hace 2000 años. Pero, ¿por qué son tan inaccesibles estos tesoros? La respuesta radica en un factor peligroso, un conjunto de obstáculos que van desde lo geológico hasta lo ético y lo político. A veces, la propia naturaleza se revela. La inestabilidad del suelo, las emanaciones tóxicas de gases milenarios, o el riesgo de derrumbes estructurales de edificios modernos construidos encima. En otras ocasiones, son las leyes del hombre, las decisiones de gobiernos o instituciones, las que sellan estas puertas al pasado. No se trata solo de la dificultad física, sino de una compleja red de factores que hacen que la excavación sea imposible o simplemente demasiado arriesgada. Cada una de estas 5 ruinas representa un capítulo único en esta historia de barreras infranqueables. Piensen por un instante en esto. ¿Qué sentirían si supieran que, justo debajo de la alfombra de su sala de estar, o bajo los azulejos de su cocina, podría haber un templo romano olvidado, dedicado a un dios cuyo nombre apenas recordamos? ¿O los restos de una villa patricia, con sus frescos aún conservados, esperando la luz después de siglos de oscuridad? Esa conexión emocional con lo que yace oculto, con la historia personal e intransferible que cada metro cuadrado de nuestro suelo podría guardar, es lo que nos impulsa a querer descubrir. Pero la verdad es que, en muchos casos, el misterio debe permanecer, al menos por ahora. Son ruinas que desafían no solo nuestra capacidad técnica, sino también nuestra ética y nuestra comprensión del lugar del hombre en el tiempo. Nos recuerdan que, a pesar de todo nuestro avance, la naturaleza y la historia aún guardan sus secretos más preciados, a menudo justo bajo nuestros pies, en una constante danza entre lo visible y lo invisible. Son susurros de la antigüedad que aún resuenan, aunque silenciados por las capas de tierra y progreso. Antes de continuar,
Suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Comencemos este recorrido descendiendo hacia las aguas turquesas del Golfo de Nápoles, donde se oculta la primera de nuestras joyas prohibidas. Aquí, bajo las mareas del mar Tirreno, yace Baia, la que fuera conocida como la ciudad de los placeres y el pecado del Imperio Romano. No es simplemente una ciudad en ruinas, sino la verdadera Atlántida romana. Durante siglos, este balneario de lujo absoluto fue el refugio predilecto de emperadores como Julio César, Nerón y Adriano, quienes construyeron allí palacios de una opulencia inimaginable. Sin embargo, el mismo fuego volcánico que les proporcionaba sus famosas aguas termales terminó por reclamar la ciudad entera. Debido a un fenómeno geológico llamado bradicismo, el nivel del suelo descendió drásticamente a lo largo de los siglos, permitiendo que el mar devorara calles, villas y templos. Hoy en día, excavar Baia de la manera tradicional es una imposibilidad física absoluta. La ciudad no está bajo tierra, sino bajo el océano, y cualquier intento de drenar el área o realizar excavaciones a gran escala se enfrenta a la erosión implacable de las corrientes marinas y a la inestabilidad de un lecho marino que todavía hoy sube y baja según los caprichos del magma subterráneo. Los arqueólogos deben conformarse con exploraciones submarinas limitadas, observando con impotencia cómo los bancos de peces nadan entre estatuas de mármol y cómo los corales colonizan los intrincados mosaicos que alguna vez pisaron los hombres más poderosos del mundo. Es un recordatorio de que, a veces, la naturaleza decide proteger sus tesoros de nuestra ambición, envolviéndolos en un abrazo de sal y silencio que difícilmente podremos romper sin destruir lo que queda de su belleza antigua. Desde la costa napolitana, nos trasladamos al corazón espiritual de la cristiandad, en la ciudad del Vaticano. Debajo de la imponente Basílica de San Pedro, se extiende un laberinto de muerte y fe que ha permanecido casi intacto durante 2 milenios, la necrópolis vaticana. Aquí se encuentran los restos de una antigua colina donde los romanos enterraban a sus muertos, incluyendo la zona que la tradición señala como la tumba del apóstol Pedro. Aunque se han realizado excavaciones limitadas y muy controladas, el gran obstáculo para una exploración total es el riesgo estructural inminente. La cúpula de San Pedro, una obra maestra de Miguel Ángel que pesa miles de toneladas, descansa sobre cimientos que a su vez se apoyan sobre estos antiguos mausoleos. El suelo es extremadamente inestable y cualquier intervención arqueológica profunda podría desestabilizar la base de la basílica más grande del mundo. Los arqueólogos y conservadores caminan sobre una cuerda floja entre el deseo de descubrir más sobre los orígenes de la historia y la necesidad imperiosa de evitar que el domo colapse sobre sus cabezas. Los túneles son estrechos. El aire es denso y el espacio es tan limitado que solo unos pocos pueden entrar bajo estrictas medidas de seguridad. Es una cápsula del tiempo sellada por la arquitectura misma, donde los mausoleos familiares, con sus frescos y altares intactos, permanecen como testigos silenciosos que no pueden ser perturbados sin arriesgarse a una catástrofe sin precedentes. Pero no todas las barreras son geológicas o estructurales. En el noreste de la actual Roma, nos encontramos con un obstáculo de naturaleza muy distinta: el secreto militar. El anfiteatro de Castra Praetoria era el lugar de entrenamiento y diversión de la Guardia Pretoriana, la élite militar encargada de proteger y, a veces, de deponer a los emperadores. Sin embargo, este sitio histórico no puede ser excavado porque se encuentra dentro de una base militar activa de alta seguridad perteneciente al ejército italiano. Mientras que los turistas caminan libremente por el Coliseo, este otro anfiteatro permanece oculto tras vallas electrificadas, cámaras de vigilancia y soldados armados. Solo conocemos su existencia y algunos detalles de su planta gracias al uso de radares de penetración terrestre que han logrado enviar ondas a través del asfalto de las instalaciones militares. Aquí, la arqueología se detiene donde comienza la seguridad nacional. Es una ironía del destino que el lugar donde se formaban los soldados más temidos del imperio siga estando hoy, 2000 años después, bajo el control de las Fuerzas Armadas modernas, recordándonos que el pasado y el presente a veces comparten las mismas prioridades de defensa y exclusividad. Nuestro viaje nos lleva de nuevo a las faldas del monte Vesubio para encontrarnos con un desafío técnico que hace palidecer a cualquier otro.
mientras que Pompeya fue cubierta por una lluvia de cenizas ligeras que permitió su excavación. La ciudad de Herculano fue sepultada por un flujo piroclástico de lodo y roca volcánica que se solidificó hasta volverse tan duro como el hormigón moderno. En algunos puntos, esta capa tiene más de 20 metros de espesor. Pero el peligro no es solo la dureza de la roca. En las zonas más profundas de la excavación, especialmente en la famosa Villa de los Papiros, se han detectado acumulaciones de gases tóxicos atrapados durante siglos. Además, el mayor miedo de los conservadores es el contacto con el aire. Dentro de estos túneles tóxicos yacen bibliotecas enteras de papiros carbonizados. Son los únicos libros que nos han llegado directamente de la antigüedad clásica, pero son tan frágiles que el simple cambio de humedad o el contacto con el oxígeno, al abrir una nueva galería, los desintegraría en cuestión de segundos. Estamos ante una carrera contra el tiempo y la química, donde cada metro ganado a la roca volcánica podría significar la pérdida irreversible de un conocimiento invaluable que ha esperado 2000 años para ser leído. Finalmente, cruzamos el continente hacia el norte hasta llegar a la vibrante City de Londres. Aquí, bajo los rascacielos de cristal que albergan los bancos más poderosos del planeta, se encuentran los restos del Foro de Londinium, el corazón administrativo y comercial de la Britania romana. El conflicto aquí es puramente económico y urbanístico. El valor inmobiliario de cada centímetro cuadrado en el distrito financiero de Londres es de miles de millones de dólares. Realizar una excavación extensiva significaría paralizar la economía global de una de las capitales más importantes del mundo durante años. Por ello, los cimientos de la economía moderna descansan literalmente sobre un mercado romano sellado. Solo cuando se proyecta la construcción de un nuevo rascacielos, los arqueólogos tienen una ventana de apenas unas semanas para realizar rescates de emergencia antes de que el hormigón vuelva a cubrir el pasado. El Foro de Londinium permanece allí abajo, fragmentado y oprimido por el peso del capital y el progreso constante, siendo un recordatorio de que, a veces, el precio del descubrimiento es simplemente demasiado alto para el ritmo frenético del mundo moderno. Estas 5 ruinas, desde las profundidades del mar hasta el subsuelo de las finanzas globales, nos plantean una pregunta incómoda sobre qué estamos dispuestos a sacrificar para conocer nuestra propia historia. El misterio sigue ahí, latente, protegido por el agua, la fe, las armas, la roca y el dinero. Ante este muro de obstáculos físicos, políticos y económicos, la curiosidad humana no se ha quedado de brazos cruzados. A medida que estas 5 puertas al pasado permanecen cerradas por el peso de la tierra, el agua o el concreto, surge una pregunta inevitable que resuena en los pasillos de las universidades y en la mente de los investigadores. ¿Es realmente necesario excavar para conocer? Durante siglos, la arqueología fue sinónimo de palas, picos y la remoción física de estratos de suelo. Sin embargo, estamos entrando de lleno en una era donde nuestra especie ha desarrollado ojos capaces de ver a través de lo sólido, sin la necesidad de perturbar el descanso de los siglos. La arqueología no invasiva se ha convertido en la gran aliada de estos sitios prohibidos. Hoy en día, tecnologías que parecen extraídas de la ciencia ficción nos permiten mapear lo que yace bajo nuestros pies con una precisión asombrosa. Por ejemplo, la tomografía de muones es una técnica revolucionaria que utiliza partículas subatómicas provenientes del espacio exterior. Estas partículas atraviesan la piedra y el metal, pero pierden energía al hacerlo, lo que permite a los científicos crear una especie de radiografía cósmica de estructuras masivas. Gracias a esto, es posible visualizar cámaras ocultas en monumentos o detectar huecos en el suelo bajo la Basílica de San Pedro sin mover una sola piedra de sus cimientos. Del mismo modo, el radar de penetración terrestre y el escaneo láser por medio de sensores de detección de luz y rango han transformado nuestra comprensión de los espacios subterráneos. Estas herramientas permiten que los arqueólogos caminen sobre el Foro de Londinium o sobre el anfiteatro de Castra Praetoria y vean, en las pantallas de sus tabletas, las formas exactas de las columnas y los muros que se esconden a varios metros de profundidad. Es una forma de descubrimiento que no deja cicatrices, un diálogo con el pasado que no requiere abrir la herida de la tierra. Pero más allá de la capacidad tecnológica,
Surge un debate ético profundo que divide a la comunidad científica y a la sociedad en general. ¿Debemos despertar a los muertos? Existe una corriente de pensamiento que sugiere que el silencio es una forma suprema de respeto. En lugares como la necrópolis vaticana, donde la fe y la historia se entrelazan, muchos sostienen que algunas ruinas no son simplemente sitios arqueológicos, sino espacios sagrados que pertenecen a la eternidad y no a la curiosidad del presente. El dilema del conservador es constante. Al desenterrar un objeto, lo exponemos al aire, a la luz y a las bacterias del mundo moderno, iniciando un proceso de deterioro que, en ocasiones, es más rápido que el conocimiento que podemos extraer de él. El caso de los papiros de Herculano es el ejemplo más dramático de esta tensión. Si intentamos desenrollarlos físicamente, se convertirán en polvo entre nuestros dedos. Si los dejamos sellados en su prisión de roca volcánica, permanecerán allí otros 2000 años, esperando a que una tecnología aún más avanzada que la nuestra pueda leerlos sin tocarlos. A veces, la mayor ambición del arqueólogo no debe ser descubrir, sino preservar la posibilidad de un descubrimiento futuro. A este complejo rompecabezas ético se le ha sumado un nuevo y urgente factor de presión: la crisis climática global. El tiempo para estas ruinas se está agotando de una forma que nuestros antepasados nunca imaginaron. En la ciudad sumergida de Baia, el aumento del nivel del mar y el cambio en la salinidad del agua están acelerando la erosión de los mármoles y mosaicos que sobrevivieron a siglos de actividad volcánica. Lo que el volcán no pudo destruir, lo está logrando el calentamiento de los océanos. En otras regiones de la antigua Roma, las lluvias extremas y las inundaciones amenazan con desestabilizar suelos que han permanecido secos durante milenios, poniendo en riesgo la integridad de túneles y cámaras subterráneas que aún no hemos podido ver. Existe una carrera desesperada contra el cronómetro del planeta. Los expertos se preguntan si seremos capaces de registrar digitalmente estas maravillas antes de que los elementos las reclamen para siempre. La arqueología del siglo XXI no es solo una búsqueda de tesoros, sino un esfuerzo de rescate digital en un mundo que cambia demasiado rápido. Al reflexionar sobre estas ruinas inaccesibles, debemos adoptar una postura de humildad ante la historia. Es una lección de modestia entender que el conocimiento humano tiene límites y que hay secretos que quizás nunca se nos revelen por completo. Sin embargo, el hecho de que no podamos tocarlas no significa que estas ruinas no tengan un impacto en nuestras vidas actuales. El legado invisible del Imperio Romano dicta la forma de nuestras ciudades actuales, la disposición de nuestras calles y hasta la ubicación de nuestros centros financieros. Caminamos sobre los hombros de gigantes, a veces de forma literal. Estas estructuras ocultas son los cimientos invisibles sobre los que hemos construido nuestra modernidad. Son recordatorios silenciosos de que nuestras civilizaciones, por muy avanzadas que parezcan, son solo una capa más en el largo libro de la existencia humana. Llegados a este punto de nuestro viaje por lo desconocido, queremos invitarte a una reflexión personal. Imagina que tienes el poder de decidir sobre el destino de estos tesoros. ¿Preferirías que los arqueólogos hicieran todo lo posible por excavar y mostrar estos restos al mundo, asumiendo el riesgo de que se deterioren o incluso se destruyan en el proceso? ¿O crees que es preferible dejarlos intactos, protegidos por el misterio y la oscuridad, para que permanezcan seguros por toda la eternidad? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que nos ayuda a valorar el misterio como una parte esencial del conocimiento. A veces, lo que imaginamos sobre lo que hay allí abajo es tan valioso como la piedra misma. Valorar lo oculto es reconocer que el pasado no es solo algo que se posee o se exhibe en una vitrina, sino una herencia que se protege con la misma pasión con la que se busca. Al final, estas 5 ruinas romanas prohibidas nos enseñan que la historia no es algo estático que terminó hace 2000 años. Es algo vivo, que respira bajo el asfalto de Londres, que se sumerge en las corrientes de Nápoles y que sostiene el peso de la fe en el Vaticano. La imposibilidad de excavarlas no es un fracaso, sino una oportunidad para asombrarnos ante la inmensidad de lo que todavía nos queda por aprender. El misterio sigue allí, latente, guardado bajo llave por la naturaleza y la propia humanidad, recordándonos que siempre habrá nuevas fronteras por explorar
incluso si esas fronteras se encuentran justo debajo de nuestros pies. Al despedirnos de estas ciudades invisibles, lo hacemos con el consuelo de saber que, mientras permanezcan ocultas, seguirán alimentando nuestra imaginación y recordándonos que el pasado es un tesoro que, a veces, se guarda mejor bajo el velo del silencio.